soy Laura, tengo 31 años. Mis padres me acaban de decir que tengo que pagar la boda de mi hermana o desaparecer de sus vidas para siempre. Sí, escuchaste bien, un ultimátum, durante la cena del domingo, en mi propia mesa de comedor, en mi propia casa, la misma que he estado pagando mientras ellos han vivido aquí durante 3 años. Madison estaba sentada ahí con esa sonrisa arrogante de siempre, la misma que ha tenido desde niña cada vez que conseguía algo que yo no. Esa sonrisa que dice, todo está bien, yo gano otra vez. Ahora quiero que me digas, ¿desde dónde estás viendo esto hoy? Déjame tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete si alguna vez has sentido que tu propia familia se aprovechó de ti. Te aseguro que querrás quedarte a escuchar lo que pasó después. Pero primero, déjame contarte cómo llegamos hasta aquí. Mis padres se mudaron cuando mi papá perdió su trabajo en una firma de contabilidad hace 3 años. Dijeron que sería temporal. Claro, temporal, como una muela del juicio, ¿verdad? Llegaron con 2 maletas y de alguna manera lograron redecorar toda mi sala con sus muebles viejos. Mi mamá empezó de inmediato a reorganizar los gabinetes de la cocina porque, según ella, la eficiencia es importante, querida. Mi papá se apropió de la oficina en casa para su búsqueda de trabajo, que aparentemente consistía en ver tutoriales de golf en YouTube todo el día. Debo mencionar que a mis 31 años llevo trabajando desde los 16. Pagué mi universidad con becas y 3 trabajos, terminé la escuela de Derecho a los 25 con una deuda enorme y pasé los últimos 6 años construyendo mi propia práctica legal. Cuando finalmente me nombraron asociada senior hace 2 años, pensé que por fin había alcanzado cierta estabilidad. Error. La primera señal de alerta debió ser cuando le dieron a Madison mi habitación principal. Necesita más espacio para sus cosas, explicó mamá mientras yo me quedaba ahí parada, sosteniendo mi propia ropa. Al final terminé en lo que antes era mi cuarto de visitas, durmiendo en una cama individual que había comprado para amigos que venían de visita. Pero bueno, soy abogada, puedo adaptarme, ¿cierto? Error otra vez. Las cuentas empezaron a acumularse de inmediato. De repente, mi factura de luz se triplicó porque alguien necesitaba la casa a 22 grados centígrados todo el año. Mi presupuesto de supermercado se disparó porque mi papá desarrolló un gusto por todo orgánico y mi mamá decidió que ahora era chef gourmet. Cuando mencioné los gastos extras, mamá me dio una palmadita en la mano y dijo, oh, querida, la familia cuida a la familia, ¿entiendes? Sí, entendí. Entendí perfectamente que yo estaba financiando su retiro mientras ellos me trataban como si fuera la empleada en mi propia casa. Madison dejaba su ropa sucia en la lavadora por días hasta que se llenaba de moho y luego se quejaba cuando yo la movía. Mi papá usaba mi carro sin preguntar, regresándolo con el tanque vacío y misteriosas manchas en los asientos. Cuando yo hablaba de reglas básicas de la casa, ellos se lanzaban esas miradas, ya saben, esas miradas que dicen, pobrecita Laura, otra vez está siendo difícil. El punto de quiebre llevaba meses gestándose. Cada vez que entraba a mi propia casa, me sentía como una invitada, como si mi vida entera, mi esfuerzo, todo lo que había construido, perteneciera a otra persona. Pero esa noche del ultimátum, supe que ya no podía seguir así. Me levanté de la mesa con calma, respirando profundo, como si estuviera a punto de presentar un caso en la corte. Mis padres se quedaron boquiabiertos, sin poder creer que por fin alguien les estaba respondiendo. Madison, claro, seguía con esa sonrisa tonta, como si todo esto fuera un juego para ella. ¿Saben qué?, dije, tratando de mantener la voz firme pero sin gritar. Si esto es lo que ustedes llaman familia, entonces yo elijo desaparecer. Tengo 31 años, he trabajado desde que tenía 16, pagué mi universidad, terminé la escuela de Derecho con deudas gigantes y construí mi propia vida mientras ustedes vivían en mi casa gratis durante 3 años. Y ahora me dicen que tengo que pagar la boda de Madison o me voy para siempre. Bueno, pues adivinen qué. Ya no necesito su permiso para vivir mi vida. Mi papá abrió la boca, intentando decir algo, pero no salió ningún sonido. Mi mamá frunció el ceño, y Madison finalmente parpadeó, como si se diera cuenta de que su pequeña burbuja de control empezaba a romperse. Les conté cada detalle, cómo había financiado sus lujos, cómo habían usado mi carro y mis cosas,
como mi propia hermana disfrutaba de privilegios que yo había ganado con esfuerzo. Les hablé de las facturas, de la luz que pagaba, de la comida gourmet que jamás había pedido, de cada sacrificio que había hecho para que ellos se sintieran cómodos. No más, dije. Mi vida, mi esfuerzo, mi dinero, son míos. Pueden quedarse con todo lo que quieran, pero yo ya no voy a ser parte de este abuso. Tienen 24 horas para irse de esta casa. Yo he sido paciente, he sido buena, he intentado ser la hija perfecta, pero esa época terminó. Hubo un silencio absoluto. Ni un grito, ni una palabra. Solo el sonido del reloj marcando los segundos, mientras yo sentía que un peso enorme se levantaba de mis hombros. Madison dejó de sonreír. Tal vez por primera vez, entendió que no todo en la vida se consigue con manipulación o con las lágrimas de los demás. Esa noche dormí en mi cama, en mi habitación, sintiendo por primera vez en años que era dueña de mi propio espacio. Por la mañana, cuando me desperté, supe que la vida podía ser diferente, que podía construir límites y defender mi tranquilidad. Y aunque aún no sabía exactamente qué harían mis padres, ni cómo reaccionaría Madison, algo dentro de mí había cambiado para siempre, ya no era la víctima, ya no estaba atrapada, ya no les pertenecía. Cada vez que pagaba las cuentas, veía cómo se habían duplicado mientras mi dinero personal desaparecía casi sin darme cuenta. Cada vez que alguien decía nuestra casa refiriéndose a mi propiedad. Pero yo había crecido creyendo que la familia siempre iba primero, que las personas exitosas ayudaban a los demás, que cuestionar la dinámica familiar te hacía egoísta. La gota que derramó el vaso llegó el mes pasado, cuando descubrí que habían estado diciendo por ahí que yo estaba pasando por problemas financieros y que ellos se habían mudado para ayudarme. ¿Ayudarme? Mi vecina, la señora Patterson, me dijo lo dulce que era que mis padres me estuvieran apoyando en mis momentos difíciles. Casi me atraganto con mi café de la mañana. Perdón, dije, tratando de mantener la calma. Me senté con cuidado, dejando el tenedor en la mesa, con toda mi formación de abogada entrando en acción. Respira, mantén la calma, junta información, no muestres tus cartas hasta que estés lista para jugar. Sobre la boda, dijo mamá, sirviéndose más papas como si no me hubiera acabado de pedir que financiara el cuento de hadas de mi hermana. Hemos calculado que con 28,000 debería alcanzar para todo. El lugar, las flores, el vestido, el fotógrafo. Madison había encontrado el lugar más hermoso en Napa Valley. Napa Valley, claro, porque un lugar local sería demasiado común para la princesa Madison. La miré, examinando su manicura como si de eso dependiera toda su felicidad futura, mientras yo estaba sentada en la mesa de mi cocina, esperando que alguien me explicara cómo había llegado a este punto. Es mucho dinero, dije con cuidado. Es una inversión en la familia, respondió papá, usando el mismo tono con el que me había convencido de dejarlos mudarse temporalmente hace 3 años. Madison solo se casa una vez. Queremos hacerlo bien, dijeron. Bueno, en realidad, este sería el segundo compromiso de Madison. El primero terminó porque su prometido no era lo suficientemente ambicioso. Pero, ¿quién lleva la cuenta? Ciertamente no mis padres, que habían gastado mi fondo de universidad en el año sabático de Madison en Europa, mientras yo trabajaba 3 empleos para pagar mi matrícula. Durante semanas había tenido un sentimiento que crecía dentro de mí, algo fundamentalmente estaba mal en nuestra dinámica familiar. Comenzó pequeño, notando cómo las conversaciones siempre giraban en torno a las necesidades de Madison, como mis logros eran reconocidos con un breve asentimiento antes de volver a su último drama. Llevaba 6 meses en terapia, finalmente enfrentando años de poner las necesidades de todos los demás antes que las mías. ¿Han considerado que tal vez Madison y Tyler deberían pagar su propia boda?, pregunté con cuidado, intentando sonar razonable. Ya saben, como hacen la mayoría de los adultos. La temperatura en la habitación bajó como 20 grados. La sonrisa de mamá se volvió una de esas sonrisas plásticas que ves en los maniquíes. Laura, no seas egoísta, dijo. Y ahí estaba, en mi propia casa, en mi propia mesa, siendo tratada como si pedir justicia y sentido común fuera un crimen. Cada palabra que salía de mi boca parecía golpear un muro invisible de ignorancia y privilegio, y yo empecé a darme cuenta de algo muy importante. Nunca más volvería a permitir que me trataran así. Respiré hondo,
tratando de no dejar que la ira me hiciera perder el control. Miré a mis padres directamente a los ojos, y por primera vez en años, sentí que tenía la autoridad en esa conversación. Egoísta, repetí despacio, dejando que la palabra resonara en la mesa. ¿Saben qué es egoísmo? Gastar el dinero que yo gané con esfuerzo para cumplir los caprichos de alguien más mientras me hacen sentir culpable por pedir que se haga lo correcto. Eso es egoísmo. Papá abrió la boca, pero no dijo nada. Mamá frunció el ceño, y Madison finalmente dejó de juguetear con sus uñas. Se dio cuenta de que su sonrisa ya no tenía poder. Yo sentía como la tensión en la habitación crecía, pero en lugar de retroceder, me levanté un poco más, firme, como si cada palabra fuera un martillazo sobre la injusticia que había soportado por años. Vamos a dejar algo claro, continué, mi voz tranquila pero con un filo que no podían ignorar. No voy a pagar su boda. No voy a financiar otro de sus caprichos con el dinero que es mío. Ustedes han vivido aquí 3 años, y nunca han pensado en mis necesidades, en mi dinero, en mi espacio. Ya basta. Mi madre abrió la boca, intentando interrumpirme, pero la detuve con un gesto. No, déjenme terminar. Esto no se trata de ustedes ni de Madison. Esto se trata de mí. Yo trabajo, yo lucho, yo construí esta casa, mi carrera y mi vida. Y ya no voy a permitir que nadie me haga sentir culpable por defender lo que es mío. Hubo un silencio absoluto. Incluso Madison dejó caer la servilleta que sostenía, sin saber qué decir. Papá se recostó en su silla, visiblemente incómodo. Mamá miraba al piso, con los labios apretados. Y yo me sentí libre, como si por primera vez respirara sin cadenas. Y si no les gusta mi decisión, pueden empacar sus cosas y marcharse. Tienen 24 horas para hacerlo. Esta es mi casa, mi vida y mis reglas. Nadie más manda aquí, dije, con la voz firme, dejando que cada palabra calara profundo. Mi hermana abrió la boca, quizás para protestar, pero se detuvo. Tal vez por primera vez entendió que no todo en la vida se consigue con manipulación, chantaje o lágrimas falsas. Mis padres tampoco dijeron nada, porque sabían que ya no podían obligarme. La verdad estaba sobre la mesa, y esta vez, yo estaba del lado correcto. Esa noche dormí profundamente, sin culpa, sin miedo, en mi cama, en mi habitación. Por primera vez en años, sentí que era dueña de mi espacio, de mi tiempo y de mi vida. Y aunque no sabía exactamente qué harían mis padres ni cómo reaccionaría Madison al día siguiente, algo dentro de mí había cambiado para siempre, ya no era la víctima, ya no estaba atrapada, ya no les pertenecía. Desde ese momento, supe que cada decisión que tomara en adelante sería para mí, y no para cumplir expectativas injustas. Finalmente, la libertad tenía nombre, y ese nombre era mío. Tyler apenas se graduó de la escuela de Derecho. Tiene préstamos estudiantiles, apenas están empezando su vida. Apenas empezando, ¿verdad? Los padres de Tyler eran dueños de la mitad de los bienes raíces de San Francisco. Pero claro, vamos a fingir que él era un pobre luchando por sobrevivir. Mientras tanto, yo llevaba 15 años apenas empezando mientras financiaba el estilo de vida de toda mi familia. ¿Y si no puedo pagarlo? Pregunté, tratando de probar un enfoque diferente, intentando no explotar. Entonces te las arreglarás, dijo papá, cortando su filete con una fuerza innecesaria. Eso es lo que hacen las personas exitosas. Hacen que las cosas pasen por la familia. Personas exitosas, casi me reí. Hace 3 años, esta persona exitosa estaba desempleada y a punto de perder su casa, hasta que su hija lo rescató. Pero bueno, la memoria selectiva en mi familia parece ser muy fuerte. Madison finalmente levantó la mirada de sus uñas. No es como si tuvieras en qué más gastar tu dinero, dijo, encogiéndose de hombros con esa sonrisa arrogante que me había enfurecido desde que éramos niñas. Estás soltera. Nunca viajas. Solo trabajas todo el tiempo. Por lo menos así tu dinero iría a algo significativo, algo significativo. 15 años trabajando múltiples empleos, 6 años construyendo mi carrera legal, viviendo como monja solo para mantener a 3 adultos que me trataban como un cajero automático.
y mi hermana pensaba que mi vida carecía de significado. Mi terapeuta, la doctora Chen, me había advertido que este momento llegaría. Cuando empieces a poner límites, me dijo, las personas que se han beneficiado de tu falta de límites van a empujar muy fuerte. Van a usar culpa, manipulación y ultimátums para restaurar el status quo. ¿Qué pasa si digo que no? Pregunté, intentando mantener la calma. El silencio que siguió era casi palpable. Mamá y papá se lanzaron una de esas miradas patentadas, esas que precedían cada decisión importante de la familia, decisiones que, por alguna razón, nunca incluían mi opinión. Papá aclaró la garganta, como si fuera a dar un veredicto. Entonces no eres la hija que criamos, dijo finalmente. La familia siempre va primero, Laura. Siempre. Si no puedes entender ese principio básico, entonces tal vez necesitas pensar en qué es realmente importante en tu vida. Y si la familia es tan importante, añadió mamá, inclinándose hacia adelante con esa expresión preocupada que había perfeccionado a lo largo de los años. Entonces querrás hacer todo lo posible para que el día de Madison sea especial. Esto es algo que solo pasa una vez en la vida. Una vez en la vida. Sí, como mi infancia, que habían pasado enseñándome exactamente cuál era mi lugar en la jerarquía familiar. Como mi graduación de la universidad, que se perdieron porque Madison tenía un torneo de tenis. Y ahí estaba yo, sentada, respirando profundo, sintiendo como toda la injusticia de años pasaba frente a mis ojos. Cada palabra, cada gesto, cada manipulación, todo me gritaba que mi vida no les pertenecía, pero ellos esperaban que yo continuara aceptando cada capricho como si fuera natural. Respiré hondo y me puse de pie, dejando que el peso de todos esos años de frustración y sacrificio saliera de mí en cada palabra. Miré a mis padres directamente a los ojos, y por primera vez sentí que la autoridad estaba de mi lado. ¿Una vez en la vida? Y dije, dejando que mi voz se mantuviera tranquila pero firme. ¿De verdad creen que es justo pedirme que pague la boda de Madison, después de todo lo que he hecho por esta familia? Después de 15 años trabajando como loca para mantener la casa, sus gastos, su estilo de vida, mientras ustedes vivían cómodos y me trataban como si yo fuera invisible? Papá frunció el ceño y mamá apretó los labios, intentando recuperar el control, pero yo ya no estaba dispuesta a retroceder. Madison abrió la boca para decir algo, tal vez para recordarme que yo no entendía de sacrificios, pero la silencié con la mirada. Esta vez no habría palabras de ella que me hicieran sentir culpable. No voy a financiar su boda, continué. No voy a seguir siendo el cajero automático de la familia. No voy a seguir aceptando que mi esfuerzo, mi dinero y mi tiempo sean tratados como si no valieran nada. Cada peso que he ganado ha ido a construir mi vida y sostenerlos a ustedes, y eso se acabó. Hubo un silencio largo, pesado. El tipo de silencio que dice más que 1000 palabras. Papá miraba al techo, respirando con fuerza, mientras mamá evitaba mis ojos. Madison, por primera vez, parecía pequeña, vulnerable. Como si la burbuja de su mundo perfecto estuviera estallando justo frente a ella. Si no entienden, dije, mi voz firme, temblando solo un poco de emoción, entonces tal vez necesitan aprender que los límites existen. Que la vida no gira solo alrededor de los caprichos de unos cuantos. Que yo también tengo derechos, sueños y necesidades. Finalmente, me senté de nuevo, pero esta vez con la cabeza erguida, sin miedo. Sabía que había marcado un antes y un después en nuestra familia. Nada volvería a ser como antes. Ellos habían vivido cómodos a mi costa durante demasiado tiempo, y yo había decidido que era hora de que aprendieran que ya no podían tratarme como si todo me perteneciera. Esa noche, mientras me acostaba en mi cama, sentí una sensación extraña pero liberadora, miedo, sí, pero también poder. Por primera vez, entendí lo que significaba realmente ser dueña de mi vida. Y aunque no sabía exactamente cómo reaccionarían mis padres al día siguiente ni qué excusas inventaría Madison, algo dentro de mí había cambiado para siempre. Ya no era la víctima. Ya no estaba atrapada. Por primera vez en muchos años, yo era la protagonista de mi propia historia. Como en cada cumpleaños, cada fiesta y cada logro que había tenido en mi vida, todo terminaba siendo opacado por cualquier drama o celebración que girara alrededor de mi hermana. Siempre era igual.
Yo podía estar cumpliendo un sueño, alcanzando una meta, y de pronto, ¡pum!, todo se trataba de ella otra vez. Esa noche los tenía a todos sentados en mi propio comedor. Mi familia. Las mismas personas que habían invadido mi espacio y mi paz, exigiéndome que pagara sus sueños mientras trataban los míos como si fueran simples caprichos sin importancia. Levanté la mirada y observé mi casa. El candelabro de cristal que me costó 6 meses de ahorro brillaba sobre sus caras llenas de expectativa, como si la luz misma los juzgara. Los pisos de madera que yo misma lijé y barnicé con mis manos relucían bajo sus zapatos, esos mismos pies que entraban en mi casa como si fuera suya. Y en medio de ese caos, la voz de la doctora Chen resonó en mi cabeza, suave pero firme: no puedes controlar cómo reaccionan los demás ante tus límites. Solo puedes controlar si los mantienes. Respiré profundo. Necesito pensarlo, dije al fin. Madison puso los ojos en blanco, y su voz adoptó ese tono chillón que siempre lograba que todos cedieran ante ella. ¿Pensarlo? ¿Qué hay que pensar? ¿O te importa la familia o no te importa? ¿O quieres que sea feliz o solo estás celosa porque encontré a alguien que sí me ama? Celosa. Ahí estaba de nuevo esa palabra maldita. La etiqueta que me habían colgado toda la vida cada vez que me atrevía a querer algo para mí. Celosa cuando Madison tuvo el cuarto grande. Celosa cuando a los 16 le regalaron un coche y a mí solo me dieron un trabajo de medio tiempo. Celosa cuando mis papás pagaron su universidad mientras yo me endeudaba para pagar la mía. No estoy celosa, respondí, en voz baja, pero firme. Estoy cansada. Papá se cruzó de brazos. ¿Cansada de qué? ¿De tener una familia que te quiere? ¿De tener gente que ha sacrificado tanto por ti? Esa pregunta fue como una chispa encendiendo algo que llevaba meses acumulándose dentro de mí. Las sesiones con la doctora Chen habían removido muchas cosas, y ahí, frente a ellos, todo explotó. ¿Qué han sacrificado por mí? Pregunté despacio, con los ojos fijos en los de mi padre. Silencio. Largo, incómodo. Pude verlos intentando buscar algo que decir, pero no había ejemplos, porque la verdad era una sola: la que había sacrificado era yo. Había sacrificado mi vida social por trabajar más horas. Había sacrificado relaciones porque siempre estaba estresada por el dinero. Había sacrificado mi paz mental solo para mantenerlos cómodos, felices, sostenidos, como si yo no mereciera nada a cambio. Te dimos un lugar donde vivir, dijo mi mamá al fin, rompiendo el silencio. ¿Un lugar donde vivir? Repetí despacio, casi riéndome de la ironía. En mi propia casa. La casa que yo pago. Madison resopló. Ay, no seas dramática. Actúas como si fuéramos una carga. Y ahí fue cuando lo sentí. Ese momento en que por fin ves la realidad sin niebla, cuando todo encaja y entiendes lo lejos que te has alejado de la costa tratando de nadar por otros. Estaba en mi propio comedor escuchando a mi familia justificar por qué mi dinero debía pertenecerles. La doctora Chen me había preparado para este momento, pero vivirlo era otra historia. Saberlo en teoría no era lo mismo que enfrentarlo cara a cara. Voy a necesitar tiempo para pensar, dije, y mi voz sonó tranquila, casi extrañamente calmada. ¿Cuánto tiempo? Preguntó mamá, con ese tono afilado de quien teme perder el control. El salón necesita el depósito. Te avisaré mañana, respondí mientras comenzaba a recoger los platos. Ese gesto, tan cotidiano, se sintió de pronto ajeno, como si estuviera en casa de alguien más. Esa noche casi no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Madison con esa sonrisa de superioridad y escuchaba la voz de mi papá repitiendo su ultimátum en mi cabeza. A las 5 de la mañana, me rendí. Me levanté, preparé café y me quedé mirando el amanecer a través de las ventanas nuevas, esas que también había pagado yo. Todo lo que tenía a mi alrededor, cada mueble, cada pared, cada detalle, era fruto de mi esfuerzo, y aún así, ellos creían tener derecho a decidir cómo debía usarlo. Tomé el teléfono y marqué el número de emergencia de la doctora Chen, algo que nunca había hecho antes. Laura, dijo su voz calmada, cálida, ¿qué está pasando? Le conté todo, la cena, el ultimátum, los $28,000 que me exigían.
y mientras hablaba, me escuché a mí misma. Mi voz ya no sonaba débil ni temerosa. Sonaba clara. Firme. Era la voz de una mujer que por fin entendía que no estaba obligada a seguir cargando con la culpa que otros le habían puesto encima. Al día siguiente, me desperté temprano, todavía con la mente dando vueltas sobre todo lo que había pasado. El sol entraba por las ventanas que yo misma había apagado y me sentí por primera vez en años verdaderamente dueña de mi espacio. Me preparé un café, me senté en la cocina y respiré hondo. Era el momento de enfrentar la tormenta que sabía vendría. Cuando bajé al comedor, mis padres ya estaban ahí, desayunando como si nada hubiera pasado. Madison me miró con esa mezcla de incredulidad y arrogancia, esperando que yo cediera, esperando que volviera a mi lugar. Pero algo dentro de mí se había roto. Esa versión sumisa de Laura ya no existía. He pensado en lo que me pidieron, empecé, mi voz firme. Y la respuesta es no. Papá casi escupió el café. ¿Qué dijiste? Y preguntó, con el ceño fruncido. Y no voy a pagar la boda de Madison, repetí, con calma pero sin titubear. No voy a financiar algo que no es mío, no voy a seguir sosteniendo a esta familia con mi dinero mientras ustedes actúan como si todo me perteneciera. Mamá se inclinó hacia adelante, con esa expresión de preocupación teatral que tanto había usado durante años. Laura, no entiendes. Esto es por la familia. Es un momento único. ¿Un momento único para quién?, pregunté, cortante. ¿Para Madison? ¿O para ustedes, que quieren seguir sintiéndose importantes a costa de mi vida y mi esfuerzo? Madison abrió la boca, pero no salió nada. Sus ojos reflejaban sorpresa, confusión, incluso miedo. Papá frunció el ceño y cruzó los brazos. Mamá me miraba con una mezcla de incredulidad y desesperación. Pero yo estaba tranquila. Por primera vez, mis límites eran claros y no me iba a mover un milímetro. Si quieren vivir en mi casa, respeten las reglas de mi casa, continué. Mis límites no son negociables. Mi dinero no es suyo. Y mi tiempo, mi energía y mi paz tampoco. He pasado 15 años trabajando para sostenerlos a todos, y no voy a seguir así. El silencio fue absoluto. Todos podían sentir la fuerza de mis palabras, aunque no querían aceptarla. Madison se levantó, furiosa, como si su mundo perfecto se estuviera desmoronando. «No puedes hablarme así», gritó. «Soy tu hermana». «Y sí, eres mi hermana», dije, manteniendo la calma, «pero eso no te da derecho a robar mi vida, mi dinero y mi tranquilidad. Y a partir de hoy, voy a vivir para mí, no para mantener sus caprichos». Mis padres no dijeron nada más. Madison retrocedió, y por primera vez, vi un atisbo de respeto en sus ojos, mezclado con miedo. Sabían que esta vez no podrían manipularme, no podrían usar la culpa ni la presión. Esa mañana, mientras me sentaba con mi café viendo cómo el sol iluminaba mi casa, sentí algo que no había sentido en años: libertad. Una sensación de poder, de control sobre mi propia vida. Por primera vez en mucho tiempo, la protagonista de esta historia era yo. Y supe que nada volvería a ser igual. ¿Cómo te sientes ahora?, preguntó la doctora Chen. Enojada, respondí, pero también libre. Por fin veo la situación tal como es. ¿Y cómo es?, insistió. Abuso financiero. Manipulación emocional. Una familia que nunca me ha visto como otra cosa que un recurso para explotar. La doctora guardó silencio un momento. ¿Y qué quieres hacer? Quiero que se salgan de mi casa. Entonces esa es tu respuesta. Llamé para reportarme enferma en el trabajo y pasé la mañana preparándome. Investigué las leyes de arrendamiento, aunque ellos fueran invitados y no inquilinos. Como huéspedes, tenían pocas protecciones. Llamé a un cerrajero para cambiar las cerraduras. Incluso busqué compañías de mudanza porque, pase lo que pase, quería estar lista. A las 7 de la mañana, toqué la puerta de papá. Salió en su bata, con cara de fastidio. «Que necesitamos hablar», dije. ¿Qué? Respondió. «Sobre que se van a mudar hoy».
Su rostro pasó por varias expresiones antes de quedarse en incredulidad. No puedes estar hablando en serio. Su voz temblaba de molestia. Tienes 24 horas para encontrar otra casa. Laura, estás exagerando. Somos familia. La familia no se trata como un cajero automático. Mamá apareció en el pasillo, con esa expresión dramática de preocupación que siempre usaba. ¿Qué está pasando?, preguntó. Les estoy pidiendo que se muden antes de mañana por la noche. Que esto es por el dinero de la boda, ¿verdad?, interrumpió Madison desde su puerta. No, estoy pidiéndoles que se vayan porque durante 3 años han vivido en mi casa sin aportar nada a los gastos y me han tratado como si existiera solo para servirles. La demanda de dinero para la boda fue solo la gota que derramó el vaso. ¿Y a dónde se supone que vayamos?, demandó mamá. Eso ya no es mi problema, respondí con calma. Son adultos. Resuélvanlo ustedes. No puedes simplemente echarnos, gritó Madison. Como abogada, sabía exactamente qué derechos tenían como invitados a largo plazo. Y si puedo, dije con firmeza. Y lo estoy haciendo. Papá dio un paso adelante, su rostro serio. Si haces esto, no habrá vuelta atrás. Elegirás el dinero sobre la familia. No, dije, manteniendo la voz tranquila. Ustedes eligieron el dinero sobre la familia cuando se mudaron aquí y decidieron que mi ingreso les pertenecía a todos. Y esto es una locura, gritó Madison, acercándose al límite de la histeria. No puedes destruir nuestra familia por dinero. No estoy destruyendo nada, respondí. Me estoy protegiendo de personas que durante 3 años se han aprovechado de mi generosidad. ¿Y generosidad?, se burló papá. Somos tus padres. Te criamos, te alimentamos, te dimos techo durante 18 años. Y yo les agradecí proporcionando techo, comida y apoyo financiero durante 3 años, le recordé. Esa deuda ya está pagada. Mamá intentó suavizar su voz, tratando de negociar. Cariño, estás molesta por la boda. Lo entendemos. Tal vez podamos encontrar un compromiso. Esto no se trata de la boda, dije. Se trata de respeto. Se trata de límites. Se trata de justicia básica. Durante 3 años he sostenido económicamente a 3 adultos mientras me trataban como si no importara en mi propia casa. Eso no es cierto, protestó mamá. No lo es. Repuse. ¿Cuándo fue la última vez que alguno preguntó cómo estoy? ¿Cuándo fue la última vez que reconocieron que trabajo 60 horas a la semana para sostenerlos a todos? ¿Cuándo me trataron como si esta fuera mi casa y no una propiedad comunal a la que creen tener derecho? Silencio. Tienen 24 horas, repetí, firme. Mañana en la noche cambiaré las cerraduras, y si no se van. Entonces llamaré a la policía y los sacarán por allanamiento, interrumpió papá, desafiante. Madison empezó a llorar. Lágrimas reales, esta vez. Laura, por favor, sollozó. Pero yo no sentí culpa. Solo sentí la claridad que nunca había tenido. Por fin, mi casa, mi vida y mi dinero estaban bajo mi control. Por primera vez, me sentía dueña de mí misma. Esa mañana fue intensa. Los vi moverse por la casa, confundidos, buscando excusas, mirando a su alrededor como si todo lo que habían tomado por sentado se estuviera derrumbando. Madison no dejaba de sollozar, cubriéndose la cara con las manos, mientras mamá caminaba de un lado a otro, murmurando algo sobre cómo podía ser tan cruel. Papá permanecía sentado, con los brazos cruzados, como si el mundo le hubiera dado la espalda. ¿Y ahora qué hacemos?, susurró mamá, casi para sí misma. Ahora, dije, firme, aprenden a valerse por ustedes mismos. 3 años fueron suficientes. Mientras ellos empacaban sus cosas con torpeza, tratando de hacer que la escena pareciera normal, sentí algo que no había sentido en años: alivio. Cada maleta que cargaban, cada cuadro que retiraban, cada cajón vacío que dejaban atrás era un recordatorio de que, finalmente, mi casa estaba siendo solo mía. Madison me lanzó una última mirada, mezcla de rabia y derrota. Esto no se hace, intentó decir,
pero su voz se quebró. «Sí se hace», contesté, calmada. «Esto se llama justicia, límites y respeto». Papá finalmente se levantó y lanzó un suspiro pesado, resignado. Mamá se llevó la cabeza entre las manos. Nunca me había sentido tan empoderada. Lo que antes me parecía imposible, ahora era real. Yo estaba protegiendo mi vida. Cuando la última maleta salió de la puerta, cerré los ojos y respiré profundo. El silencio llenó la casa, un silencio cálido, lleno de libertad y posibilidades. Por primera vez en mucho tiempo, podía caminar por mi comedor sin sentir que estaba invadida, sin sentir miedo ni culpa. Todo era mío, construido con mi esfuerzo, con mis manos, con mi vida. Esa tarde me senté en el sofá con una taza de café y sonreí. No era una sonrisa de alegría superficial, sino de paz profunda. Sabía que el proceso no terminaba ahí, que habría días difíciles, emociones encontradas y recuerdos que podrían volver a atormentarme. Pero también sabía que ya no había vuelta atrás. Había puesto límites claros, había defendido mi espacio y había elegido a mí misma por primera vez en años. Mientras miraba mi casa, cada detalle cobraba vida, los pisos de madera brillando bajo la luz, los muebles que había elegido con tanto cuidado, las ventanas por las que entraba el sol iluminando mi mundo. Todo era un recordatorio de que mi esfuerzo y mi sacrificio habían valido la pena. Y esta vez, nadie podría arrebatarme lo que era mío. Esa noche dormí por fin tranquila. No había miedo, no había culpa, no había exigencias injustas. Solo paz. Por primera vez, podía soñar sin sentir que estaba traicionando a alguien, porque finalmente entendí que defenderme no era traicionar a nadie, era reclamar mi vida, mi valor y mi felicidad. Y supe, con cada fibra de mi ser, que nada volvería a ser igual. Que finalmente había comenzado la vida que merecía. «Me voy a casar», dijo Madison un poco temblorosa. «Se supone que esto sea el momento más feliz de mi vida». Por un instante sentí el viejo tirón de culpa que siempre me acompañaba, la urgencia de consolarla, de arreglar sus problemas, de ser la hermana buena que pone a todos primero. Pero entonces recordé las palabras de la doctora Chen: «No puedes prenderte fuego para mantener calientes a los demás». «Madison», le dije con calma, «puedes tener una boda feliz, solo que no va a ser financiada con mis ahorros». «Pero Tyler espera una ceremonia bonita. Su familia tiene dinero. Nos van a juzgar si no podemos pagar algo decente», se quejó. Ahí estaba. El verdadero problema. Madison estaba avergonzada por su situación financiera y esperaba que yo lo solucionara. «Entonces tal vez la familia de Tyler debería pagar», propuse con firmeza. «No, no deberían». «Y yo debería», dijo Madison, sin encontrar respuesta. Pasé el resto del día observando cómo se desesperaban. Llamadas a familiares, búsquedas frenéticas en internet de departamentos, discusiones acaloradas sobre de quién era la culpa. Nadie parecía considerar que, quizá, ellos mismos habían provocado todo esto. Alrededor de la hora de la cena, Tyler llegó. Lo observé desde la ventana mientras Madison se lanzaba a sus brazos, llorando dramáticamente. Se quedaron en el porche 20 minutos, hablando, antes de que él se fuera, confundido y frustrado. Madison volvió a entrar con los ojos rojos pero con una determinación renovada. «Tyler dice que podemos posponer la boda unos meses», anunció. «Él hablará con sus padres para ayudar con los gastos». «Bien por ti», le respondí. «Problema resuelto». «No, el problema no está resuelto». Su voz subió. «Sigues echándonos de casa». «Sí, lo estoy haciendo». «¿Pero por qué?», preguntó, aún incrédula. «Encontramos otra solución para la boda». La miré, asombrada de que todavía no entendiera. «Madison, esto nunca se trató solo de la boda». Las siguientes 24 horas fueron un torbellino de drama familiar, llamadas de parientes que no escuchaba desde hacía años, todos queriendo saber por qué estaba abandonando a mi familia. La tía Patricia llamó 3 veces, el tío Roberto me mandó un largo mensaje sobre valores familiares, incluso mi abuela, a quien amo profundamente, llamó para preguntar si había perdido la cabeza. «Están diciendo que los echaste por una boda», dijo con suavidad.
Y no es exactamente así, abuela. Entonces, ¿cómo fue? Le expliqué toda la situación, los 3 años de vivienda gratis, los gastos crecientes, la completa falta de aportaciones, la demanda final de dinero para la boda. Oh, cariño, susurró. No tenía idea. La mayoría de la gente no. Son muy buenos controlando la narrativa. Lo que piden no es razonable. Estoy orgullosa de ti por defenderte. Esas palabras significaron más de lo que podía imaginar. Mi abuela, la matriarca de la familia, veía la situación con claridad. Pero mis padres y Madison no se rendían. Papá intentaba razonar, hablando de lo difícil que era encontrar empleo a su edad. Mamá recurría a la culpa, mencionando lo decepcionado que estaría mi difunto abuelo. Madison alternaba entre la ira y las lágrimas. A veces en la misma conversación. ¿Y ahora a dónde se supone que vayamos? Preguntó mamá por 10ª vez. Hay departamentos, hoteles de estadía extendida, otros familiares, respondí. Resuélvanlo ustedes. ¿Con qué dinero? Dijo papá. Papá puede conseguir trabajo. Tú también. Madison también. Concepto revolucionario, ¿verdad? Sé que estás siendo cruel, dijo Madison. No, estoy siendo práctica, contesté. Ustedes son adultos capaces que eligieron no trabajar porque yo hice que fuera fácil quedarse aquí. A las 6 de la tarde del martes, exactamente 24 horas después de mi ultimátum, todavía estaban ahí. Llegué del trabajo y los encontré en la sala con sus maletas, pareciendo refugiados. Si necesitamos más tiempo, dijo papá. Han tenido 3 años. Respondí firme. Solo una semana más. Tenemos algunos contactos de departamentos, intentó Madison. No, corté. Saqué mi teléfono y marqué al 911. ¿Qué estás haciendo? Jadeó mamá. Llamando a la policía para que retiren a los intrusos de mi propiedad. No lo harías, dijo Madison. Mírame, contesté. Antes de que pudiera terminar, papá levantó las manos. Está bien, nos iremos, dijo finalmente. Les tomó otras 2 horas empacar todo. Los observé desde la cocina, tomando té y sintiéndome extrañamente tranquila. Esto debería haber sido traumático, pero en lugar de eso, se sintió como ver cómo me quitaban un peso enorme de encima. Mamá fue la última en salir. Se detuvo en la puerta, con lágrimas en los ojos. Espero que seas feliz, dijo. Lo seré, respondí. Después de que se fueron, caminé por mi casa sola por primera vez en 3 años. El silencio era hermoso. Mi espacio, mis reglas, mi paz. Preparé la cena solo para mí y la comí en mi propia mesa de cocina sin que nadie protestara por mis decisiones. Vi lo que quise en la televisión, sin negociar. Por primera vez, todo era completamente mío. Con la casa finalmente vacía, por primera vez en años pude respirar sin sentirme vigilada, juzgada o utilizada. Caminé por cada habitación, tocando las paredes, revisando los pisos, sintiendo que todo el esfuerzo que había puesto durante años por fin tenía sentido. Cada detalle, cada objeto, cada recuerdo estaba ahí porque yo lo había elegido, no para complacer a nadie más. Decidí sentarme en mi sala con una libreta y un bolígrafo. Empecé a escribir metas, sueños, planes que habían quedado olvidados mientras pasaba mi vida cubriendo los caprichos y necesidades de otros. Por primera vez, sentí que podía construir mi vida de la manera que yo quisiera. No había ultimátums, no había exigencias, no había manipulaciones. Solo paz y posibilidades infinitas. Esa noche, me preparé una cena tranquila, encendí velas, puse música suave y respiré profundamente. Por primera vez, la casa parecía un refugio en lugar de una prisión. Sabía que las cosas no serían mágicamente perfectas de la noche a la mañana, pero la libertad que sentía era más valiosa que cualquier comodidad que ellos me hubieran proporcionado a costa de mi vida. En los días siguientes, me concentré en mí misma. Retomé proyectos legales que había dejado de lado, reservé tiempo para mí, para mi salud y para mis verdaderos sueños. Cada día me sentía más fuerte, más segura, más clara sobre lo que merecía.
Nadie podía volver a robarme mi energía ni mi dinero, y eso me dio una confianza que nunca había sentido. Incluso empecé a pensar en vacaciones, en viajes que había pospuesto durante años, en inversiones que me permitieran crecer y asegurar mi independencia. Cada decisión que tomaba ya no necesitaba la aprobación de nadie. Por primera vez, todo lo que hacía era solo para mí. La sensación de empoderamiento era increíble. No había necesidad de culpabilidad, de manipulación o de conformidad forzada. Sabía que la familia que realmente importaba ya no era la que había abusado de mí, sino las personas que me respetaban y me valoraban. Y en ese momento entendí que proteger mi vida, mi bienestar y mis límites no era egoísmo, sino amor propio. Caminé por el jardín que había cuidado durante años y sentí como el aire fresco me llenaba de energía. Sabía que había pasado por una tormenta emocional enorme, pero también sabía que había salido más fuerte, más consciente y más libre que nunca. Por primera vez, en años, me senté en mi sillón favorito, tomé un sorbo de té y sonreí. Todo era mío, mi espacio, mi tiempo, mi tranquilidad y mi vida. Y mientras el sol se ocultaba, supe con absoluta certeza que había reclamado lo más importante, mi libertad y mi paz, y nadie, nunca más, podría quitármelo. Me reí con amargura cuando Sara me dijo eso. Pues ya ves, le contesté, parece que ahora soy la villana oficial de la familia. No lo tomes personal, dijo ella, la gente así necesita inventar historias para no aceptar su responsabilidad. Después de colgar, me quedé mirando el techo, pensando en lo rápido que una mentira puede convertirse en verdad cuando la repiten suficientes veces. En cuestión de días, el rumor ya tenía vida propia, que yo los había echado a la calle, que me había vuelto fría, que el dinero me había cambiado. Nadie mencionaba los años de sacrificios, ni las noches sin dormir preocupada por los pagos, ni los días en los que yo misma me quedaba sin nada para que ellos estuvieran cómodos. A veces pensaba en llamar a Madison y explicarle, una vez más, cómo se habían salido de control las cosas. Pero luego recordaba sus lágrimas de cocodrilo, sus chantajes emocionales, y supe que no valía la pena. No se puede razonar con alguien que solo escucha lo que le conviene. Una tarde, mientras caminaba por el parque con un café, me encontré con una vieja amiga de la universidad, Clara. Me dijo que había visto a mis papás quedándose en casa de unos primos y que, según ellos, estaban tratando de recomponerse después del golpe emocional que yo les di. ¿El golpe emocional que tú les diste? Me dijo Clara, alzando una ceja. No sabía que exigir respeto y límites era violencia. Parece que en mi familia sí lo es, le respondí con una sonrisa cansada. Los días siguieron pasando. Mi casa se mantuvo limpia, silenciosa y en paz. Cocinaba lo que se me antojaba, veía las series que quería, y por las noches podía dormir sin sentir el peso de 3 personas respirando mi aire y drenando mi energía. Pero aún así, había momentos de silencio donde me invadía una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por la familia que deseé tener y nunca tuve. Alivio por haber tenido el valor de ponerle fin a un ciclo que me estaba matando lentamente. Un domingo por la mañana, decidí visitar a mi abuela. Ella fue la única que me había dicho que estaba orgullosa de mí y necesitaba verla. Cuando llegué, me recibió con su sonrisa cálida de siempre, y me sirvió café con pan dulce. Mija, he escuchado muchas cosas, me dijo en voz baja, pero yo sé quién eres. Y sé lo mucho que diste antes de llegar a este punto. A veces siento culpa, le confesé. Como si hubiera fallado por no aguantar más. No, hija, respondió firme. Uno no falla por cansarse de ser usado. Falla el que abusa del amor de los demás. Sus palabras me tocaron el alma. Por primera vez, sentí que alguien entendía sin necesidad de explicarle todo. Pasé la tarde ahí, escuchando sus historias, recordando que no toda mi familia era tóxica, que aún había amor sincero en algún rincón de ese árbol familiar. Esa noche, al volver a casa, me senté frente a la ventana con un vaso de vino y vi las luces de la ciudad. Todo se sentía diferente. No perfecto, pero real. Sabía que mis padres seguirían hablando mal de mí, que Madison encontraría nuevas formas de presentarse como víctima, y que muchos seguirían creyendo su versión. Pero por dentro, algo había cambiado, ya no necesitaba que me creyeran. Ya no buscaba justificarme.
Había descubierto algo mucho más valioso que su aprobación, mi libertad emocional. Y eso, entendí, era algo que ningún rumor podía arrebatarme. Al final, no me importaba si el mundo me veía como la mala de la historia. Porque la verdad era sencilla, por primera vez en mi vida, yo era la protagonista de mi propia paz. Las semanas siguientes fueron un descubrimiento. Sin la presión constante de complacer a todos, pude reencontrarme conmigo misma. Por primera vez en años, mi tiempo era mío, desayunaba tranquila, caminaba por el barrio sin prisas y podía concentrarme en mis proyectos legales sin que nadie me interrumpiera con quejas o demandas. Comencé a invertir en mí. Me inscribí en clases de fotografía, algo que había dejado de lado desde la universidad. Pasé tardes enteras caminando con mi cámara, capturando la luz del atardecer, los árboles, la vida que había ignorado mientras mis padres y Madison ocupaban mi mente y mis recursos. Cada foto era un recordatorio de que ahora yo decidía que merecía mi atención y mi esfuerzo. Además, retomé amistades que había descuidado. Quedé con Sara y Clara varias veces a la semana, compartiendo risas y confidencias, y por primera vez sentí que la familia podía ser elegida, no impuesta. Estas personas me apoyaban, me escuchaban y celebraban mis logros sin pedir nada a cambio. Era un tipo de amor sano que nunca había experimentado en casa. En el trabajo, mi energía cambió por completo. Me sentía más segura, más enfocada. Los clientes notaban mi entusiasmo renovado y mis colegas me felicitaban por la claridad con la que tomaba decisiones. Jennifer me dijo: Laura, pareces otra persona. Y tenía razón. Mi paz interna se reflejaba en cada aspecto de mi vida profesional y personal. Una tarde, mientras organizaba mi escritorio, me di cuenta de que había eliminado las cuentas pendientes que había dejado de lado por culpa de las demandas familiares. Ahora podía ahorrar, planear viajes y permitirme pequeños lujos que antes parecían imposibles. Incluso pensé en mudarme a un departamento más grande o redecorar la casa para que reflejara únicamente mi estilo y mis sueños. También llegué a una conclusión importante: los límites no eran castigos, eran una forma de protegerme. Y al protegerme, podía finalmente disfrutar de mis relaciones, de mi trabajo y de mi vida sin sentir culpa ni miedo. Cada día era una afirmación de que había hecho lo correcto. Por la noche, a veces me sentaba en el sillón de mi sala, con la ventana abierta y el viento entrando, y pensaba en todo lo que había soportado. Las lágrimas no eran de tristeza, sino de liberación. Sabía que había sobrevivido a años de manipulación y que ahora estaba en control. Y entonces, algo inesperado sucedió: recibí una llamada de Tyler. Esta vez su tono era diferente, respetuoso y sin miedo. Laura, dijo, quería disculparme por no darme cuenta antes. Madison me contó su versión, pero yo quería escuchar la tuya. Le conté la historia desde mi perspectiva, con paciencia y claridad. Al final, Tyler simplemente dijo: Gracias por confiar en mí. Me alegra que hayas puesto tus límites. Por primera vez, sentí que podía tener relaciones sanas, con personas que respetaran mis decisiones y entendieran mi valor. Los días siguientes fueron de reconstrucción. Pinté algunas paredes, compré muebles nuevos, y poco a poco mi casa se convirtió en un reflejo de mi independencia y fuerza. No había gritos, llantos ni demandas, solo paz, risas y el sonido de la vida que había elegido. Finalmente entendí algo crucial: mi felicidad no dependía de nadie más. Mi bienestar no era negociable. Y la libertad que había conquistado era, sin duda, mi mayor triunfo. Por primera vez, mientras miraba mi hogar iluminado por la luz de la tarde, sonreí de verdad. No por los logros que otros reconocieran, sino porque por fin había recuperado mi vida, mis límites y mi paz. Y esa, supe, era la victoria más grande que cualquiera podía tener. ¿Perdón?, pregunté, arqueando una ceja. Y sí, quiero disculparme, insistió, con esa sonrisa calculadora que había aprendido a leer desde niña. Por todo, lo del dinero, lo de la casa, todo lo que pasó. Suspiré. Sabía que esto no sería tan simple. Madison siempre tenía una manera de intentar suavizar las cosas para salirse con la suya. Me levanté y caminé hacia la ventana, dejando que el silencio hiciera parte del trabajo por mí. Miré la ciudad desde mi oficina,
respiré profundo y finalmente dije: está bien, vamos a hablar, pero quiero que escuches primero todo lo que nunca quisiste entender. Madison frunció el ceño, un poco sorprendida por mi firmeza. Yo seguí. Durante 3 años, yo he pagado por todo. Tú no has trabajado más de 6 meses seguidos. Tus gastos, los de mis padres, la renta que nunca pusiste, la comida, la ropa, los viajes, todo. Y todavía me pedías que financiara tu boda, como si mi vida no valiera nada. Sus ojos se abrieron un poco, pero su rostro no cambió del todo. Como si aún buscara la manera de manipularme. Pero, yo solo quería que todo fuera perfecto, dijo, intentando suavizar la situación. Pensé que tú me apoyarías. Y no se trata de apoyo, le corté, calmada pero firme. Se trata de respeto y límites. Yo no soy un cajero automático ni tu sirvienta. No más manipulación emocional, no más ultimátums. Se quedó en silencio, y por un momento vi una chispa de comprensión, aunque mezclada con sorpresa y frustración. Esa chispa me hizo sentir poderosa. Por fin, estaba poniendo palabras a años de abuso sin sentir culpa. Laura, comenzó, bajando la mirada. Nunca pensé, nunca imaginé que tú te sentirías así. ¿Qué me sentiría explotada? Pregunté. Que me sentiría cansada de poner tu felicidad por encima de la mía. Sí, Madison. Eso sentí, y no lo voy a ignorar nunca más. Su rostro cambió lentamente. Por primera vez, vi un atisbo de sinceridad, mezclado con miedo. Su mundo, construido sobre la idea de que yo siempre resolvería todo por ella, comenzaba a temblar. ¿Entonces, no vas a ayudarme con la boda? Y dijo finalmente, casi en un susurro, con un dejo de derrota. No, respondí, firme y tranquila. Si quieres que tu boda sea tu responsabilidad, entonces tendrás que encontrar la manera de pagarla tú misma. Y Tyler también necesita saberlo. No voy a cubrir lo que no es mío. Se levantó de su silla, lentamente, como si cada paso fuera un recordatorio de que sus privilegios se estaban desmoronando. Me miró por un momento, algo entre resentimiento y reconocimiento, y luego giró para irse. Y gracias por escucharme, dije antes de que saliera de la oficina. Supongo que es lo correcto, respondió, sin mirarme, y salió. Cuando la puerta se cerró, me quedé sola. Respiré profundo, sintiendo como una carga enorme se levantaba de mis hombros. No era solo el dinero, era años de control, manipulación y exigencias. Por primera vez, sentí que podía respirar de verdad. Esa noche, me senté frente a mi escritorio, escribiendo en mi diario. Cada palabra era un recordatorio de que ya no me dejaría usar ni manipular. Que mi tiempo, mi dinero y mi paz eran míos y que nadie tenía derecho a reclamarlos. Y mientras escribía, una sonrisa genuina apareció en mi rostro. Por fin, después de años de sacrificio, Laura estaba libre. Al día siguiente, sentí un alivio que nunca había conocido. Por primera vez en años, podía organizar mi día sin preocuparme de las demandas o los gritos de mi familia. Tomé mi café tranquila en la cocina, mientras el sol entraba por las ventanas que había apagado y elegido con cuidado. Respiré profundo y pensé, esto es mío, de nadie más. Decidí hacer algo que había postergado por años, planear un pequeño viaje para mí. No necesitaba lujos ni aprobación, solo necesitaba sentir la libertad que tanto me había costado conseguir. Busqué un destino cerca de la playa, un lugar donde pudiera caminar descalza, escuchar el mar y sentir que el mundo no me debía nada, excepto respeto y paz. Mientras revisaba opciones, mi teléfono sonó. Era Tyler. Laura, dijo, con un tono más relajado, quería decirte gracias. No solo por lo que hiciste con tu familia, sino por abrirme los ojos. He estado cediendo demasiado a Madison, y creo que finalmente entiendo lo que es importante. Me alegra, respondí. Ahora sabes que el amor no significa sacrificar tu vida por alguien que no respeta tus límites. Después de esa conversación, Tyler comenzó a cambiar también. Empezó a poner límites con Madison, a enseñarle que la vida adulta no es un juego donde siempre gana quien grita más fuerte. Sentí una satisfacción silenciosa. Mi decisión no solo me ayudó a mí,
sino que estaba afectando positivamente a alguien más. Con el tiempo, me di cuenta de que necesitaba reconstruir no solo mi vida emocional, sino también mi entorno. Pinté las paredes de mi sala con colores que me hacían feliz, cambié muebles, puse plantas y fotos que reflejaban quién era ahora, una mujer independiente, fuerte y libre. Cada objeto en la casa contaba una historia de autonomía y elección. Volví a retomar mi práctica legal con entusiasmo renovado. Los clientes notaban mi energía y confianza. Yo me sentía más eficiente y clara que nunca. Incluso empecé a recibir reconocimientos por mi trabajo, y cada felicitación me recordaba que había logrado todo por mí misma, sin depender de la aprobación de quienes alguna vez abusaron de mi generosidad. Un día, mientras caminaba por la ciudad con mi cámara, me encontré con una exposición de arte local. Me detuve a mirar las pinturas y sentí un cosquilleo de emoción, colores vivos, trazos seguros, historias contadas sin miedo. Pensé en mí misma y en todo lo que había soportado, y sonreí. Ahora yo también podía pintar mi propia vida, sin que nadie dictara los colores ni las sombras. Incluso volví a ver a mi abuela, quien se convirtió en mi refugio y consejera. Sus palabras de apoyo constante me ayudaron a entender que, aunque parte de mi familia seguía viviendo en una narrativa falsa, yo tenía la capacidad de crear una nueva historia. Una historia de respeto, límites y amor propio. Con cada día que pasaba, sentía más paz. Aprendí a decir no sin culpa, a priorizar mis necesidades, a disfrutar del silencio de mi casa y de mi tiempo libre. Mi vida había dejado de girar alrededor de la manipulación y los ultimátums, y comenzaba a girar alrededor de mis sueños, mis elecciones y mi felicidad. Y así, poco a poco, Laura encontró algo más valioso que cualquier herencia o dinero, su libertad, su espacio y el poder de decidir su propio destino. Por primera vez en mucho tiempo, al mirar por la ventana mientras el sol se ocultaba, sonreí sin remordimientos, con la certeza de que nada ni nadie podría robarme lo que finalmente había conquistado, mi vida, mis reglas y mi paz absoluta. Eso fue inesperado, dije, intentando mantener la calma mientras procesaba lo que acababa de escuchar. He estado pensando en todo lo que pasó y me doy cuenta de que tal vez ustedes se aprovecharon de mi generosidad. Y tal vez, dijo Madison, con cuidado, como midiendo cada palabra. Quiero arreglar las cosas entre nosotras. La familia es demasiado importante para perderla por dinero. ¿Y qué exactamente propones? Y pregunté, cruzando los brazos. Tyler y yo te vamos a pagar, dijo. No todo de golpe, obviamente, pero podemos hacer un plan de pagos. Además, pagaremos nuestra propia boda, algo pequeño, razonable. Sonaba demasiado bonito para ser verdad, así que automáticamente pensé que había trampa. ¿Cuál es la trampa, Madison? Pregunté, observando sus movimientos. Su expresión se tensó ligeramente. Y no hay trampa, respondió. Solo quiero recuperar a mi hermana. ¿Y entonces, por qué pareces que vas a pedirme algo? Pregunté, sospechando lo peor. Se enredó un poco con la correa de su bolso, un gesto que había aprendido a reconocer años atrás. Pues, el asunto es que el departamento de Tyler es muy pequeño para 4 personas, y su contrato tiene restricciones sobre huéspedes permanentes. Así que, estábamos esperando. Ahí estaba, dije, adivinando la palabra que no quiso decir. ¿Quieren volver a mudarse aquí? Solo temporalmente, respondió, rápido. Hasta que encontremos un lugar permanente. Y esta vez pagaríamos renta. Lo prometo. Me recosté en mi silla, evaluando cada detalle de su rostro. Parecía sincera, pero Madison siempre había sido experta en parecer sincera cuando quería algo. ¿Y cuánto de renta? Pregunté. Como 800 al mes, dijo. Mi hipoteca sola era de 2.800. Sin contar servicios, impuestos, seguro y mantenimiento. 800 no cubrían ni una cuarta parte de los costos reales, pero era un avance respecto a los 500 que habían ofrecido antes. ¿Y cuánto tiempo sería temporal esta vez? Pregunté. Máximo 6 meses, dijo. Solo hasta casarnos y encontrar nuestro propio lugar. ¿Y la boda? Indagué. Estamos viendo lugares más pequeños,
Tal vez algo alrededor de 15,000, respondió. 15,000, musité. Todavía mucho dinero para alguien sin ingresos, pero al menos era mejor que 28,000. Madison, ¿por qué debería confiar en ti esta vez? Pregunté, con seriedad. Porque aprendí mi lección, dijo, moviéndose incómoda. Sé que me equivoqué antes. ¿Qué lección aprendiste exactamente? Pregunté, arqueando una ceja. Se movió incómoda, mirando hacia otro lado. Que las relaciones familiares son más importantes que el dinero, respondió con suavidad. Esa era la respuesta incorrecta. La lección real habría sido: los adultos deben mantenerse a sí mismos y contribuir justamente a los gastos compartidos. Pero Madison seguía viendo esto como dinero versus familia, en lugar de respeto y límites. Aprecio la disculpa, dije con cuidado, pero no estoy lista para cambiar de opinión sobre la situación de la vivienda. Su máscara de compostura se resquebrajó un poco más. Laura, por favor. Tyler también nos va a sacar. No tenemos a dónde ir. ¿Y tus padres? Pregunté. ¿No encontraron un departamento? Están en un estudio, respondió. Apenas hay espacio para ellos, y mucho menos para Madison y para mí. Ahí comprendí. Mis padres habían encontrado un lugar propio, probablemente algo económico y adecuado para ellos. Bien por ellos. Madison, tienes 28 años y un título universitario. Puedes encontrar trabajo, ganar dinero y rentar tu propio departamento como cualquier adulto en este país. Pero el mercado laboral está terrible y la mayoría de los lugares piden experiencia que no tengo porque he estado sin trabajar ayudando a la familia, dijo. Ahí estaba la frase, ayudando a la familia. 3 años de desempleo transformados en servicio familiar. Has estado sin trabajar porque elegiste no trabajar, le respondí. Eso no es justo. Alguien tenía que cuidar a mamá y papá, dijo, con una defensa desesperada. ¿Qué cuidado necesitaban? Pregunté, firme. Papá no está discapacitado, y mamá está perfectamente capacitada. Madison abrió y cerró la boca, incapaz de encontrar una respuesta convincente. La verdad era simple, lo que necesitaban mis padres era apoyo financiero, que yo les había dado, mientras Madison disfrutaba los beneficios sin contribuir. Y mira, dijo, cambiando de táctica. Tyler está empezando a hacer preguntas sobre dinero y responsabilidades. Si no resuelvo esto pronto, podría cancelar el compromiso. Ahí lo tenía. La disculpa no era por haber aprendido algo, era por miedo. Su red de seguridad estaba desapareciendo, y Madison estaba empezando a sentir la presión. Tal vez eso sería lo mejor para ustedes, dije con calma. Sus ojos se abrieron de golpe. ¿Cómo puedes decir eso? Amo a Tyler, exclamó. ¿De verdad lo amas? Pregunté, ¿o solo amas la idea de estar casada y que alguien más resuelva tus problemas financieros? Eso es horrible lo que dices, respondió, con voz temblorosa. Madison, ¿qué aportas a esta relación además de esperar que Tyler pague todo? Y dije, dejando la pregunta suspendida en el aire. Pude verla buscar una respuesta, pero nada venía. Finalmente, con voz pequeña, dijo. Aporto amor. Y por primera vez, supe que estaba enfrentando a la realidad. El amor no cubre la irresponsabilidad ni la falta de respeto. Amor, dije, cruzando los brazos, no paga cuentas, Madison. No compra respeto ni devuelve el tiempo que otros sacrificaron por ti. Se quedó en silencio, tragándose las palabras. Sus ojos, que antes brillaban de confianza y arrogancia, ahora estaban húmedos y llenos de duda. Pude notar cómo empezaba a comprender, aunque fuera un poco, que la vida no se trataba de que alguien más resolviera todos tus problemas. Está bien, dijo finalmente, con voz baja. Tal vez me equivoqué. No tal vez, Madison. Te equivocaste. Durante 3 años viviste sin responsabilidad, usando mi dinero, mi casa, mi paciencia. Y ahora quieres regresar como si nada hubiera pasado. Mi voz permanecía firme, tranquila, pero llena de autoridad. Ella bajó la mirada, jugando nerviosamente con las manos.
Pude ver que estaba considerando cada palabra, cada consecuencia de sus actos. Mira, continué, si quieres volver, será bajo condiciones claras. Nada de vivir gratis. Nada de expectativas sobre mi dinero. Nada de manipulación emocional. Cada gasto tiene que ser justo, y cada comportamiento tiene que mostrar respeto. Madison levantó la cabeza y me miró, sorprendida y un poco asustada. ¿Eso significa que puedo quedarme? Preguntó con cautela. Significa que si decides quedarte, lo harás como adulta responsable, dije. Renta puntual, participación en gastos, respeto por mi espacio y mis límites. Y la boda, tú y Tyler pagan su propia celebración. Yo no pondré un centavo más. Está bien, susurró, casi sin aliento, puedo hacer eso. ¿De verdad puedes? Pregunté, firme, porque esta vez no habrá segundas oportunidades. No más excusas, no más lloriqueos, no más manipulaciones. Cada acción tendrá consecuencias. Ella asintió lentamente, respirando profundo. Por primera vez, pude ver un destello de responsabilidad, de reconocimiento de lo que había hecho y de lo que necesitaba cambiar. De entonces, dije, suavizando un poco la voz, podemos intentarlo de nuevo. Pero recuerda, esto no es solo sobre dinero o bodas. Es sobre respeto, límites y confianza. Todo eso se reconstruye paso a paso. Madison cerró los ojos y suspiró, y por un momento me pareció que había comprendido la gravedad de sus errores. Y gracias, Laura, dijo con voz temblorosa. No lo olvidaré. Más te vale, respondí. Porque yo tampoco olvidaré lo que pasó, ni permitiré que vuelva a ocurrir. Pasamos el resto del día planeando los detalles del nuevo acuerdo. Madison se comprometió a buscar empleo y a ahorrar para la boda. Tyler aceptó hablar con ella sobre responsabilidad financiera. Yo documenté todo, desde los pagos hasta las reglas de convivencia. Finalmente, había un plan real, claro y justo. Cuando salió de mi oficina esa tarde, noté un cambio, la arrogancia había dado paso a humildad, aunque aún frágil. No era perfecta, ni yo esperaba que lo fuera, pero era un primer paso. Por primera vez en años, sentí que la balanza de justicia en mi hogar empezaba a inclinarse hacia el lugar correcto. Esa noche, mientras cerraba la puerta de mi oficina y miraba mi reflejo en la ventana, sonreí levemente. Había sobrevivido a la tormenta familiar más grande de mi vida. Había puesto límites, protegido mi espacio, y enseñado a Madison, a su manera, una lección que tal vez tardaría en aprender, pero que finalmente necesitaba enfrentar. Y lo más importante, por primera vez, sentí que mi vida volvía a ser mía. El amor no es suficiente para un matrimonio. Necesitas compañerismo, responsabilidad compartida, respeto mutuo. Lo que estás ofreciendo a Tyler es exactamente lo que me ofreciste a mí, el privilegio de financiar tu vida mientras yo recibía culpa y manipulación a cambio. Madison se levantó de golpe, rompiendo por fin la poca compostura que le quedaba. Te has vuelto fría, Laura. El éxito te ha hecho fría. No, respondí en voz baja. Poner límites me ha hecho más saludable. Salió de mi oficina llorando, y sentí ese viejo nudo de culpa en el estómago. Pero esta vez lo reconocí por lo que realmente era, programación, años de condicionamiento que me habían hecho sentir responsable por las emociones de otros. Incluso cuando esas emociones eran consecuencia de sus propias decisiones. Esa misma noche llamé a la doctora Chen. ¿Cómo te sientes después de la conversación?, preguntó. Y culpable, pero también clara, dije. Pude ver exactamente lo que estaba intentando hacerme y no caí en su juego. Eso es crecimiento, me respondió. No se siente bien. El crecimiento rara vez se siente bien. Estás cambiando patrones que han existido toda tu vida. Eso requiere trabajo duro. Se veía tan perdida cuando salió, continuó la doctora Chen. Madison está perdida, pero Laura, tú no eres responsable de encontrarla. Ella tiene que hacer ese trabajo por sí misma. Tenía razón. Pero igual me dolió ver a mi hermana luchando. La diferencia ahora era que entendía la línea entre ayudar y habilitar. Durante las semanas siguientes,
Escuché actualizaciones por medio del chisme familiar. Madison y Tyler habían terminado. Ella se había mudado con una amiga. Mis padres estaban sobreviviendo en su pequeño estudio, papá trabajando medio tiempo en una ferretería, mamá haciendo trabajos de computadora desde casa. La narrativa familiar había cambiado otra vez. Ahora yo era la hermana exitosa que había abandonado a su familia en el momento que más me necesitaban. La hermana que había elegido el dinero sobre el amor, la carrera sobre la familia, el egoísmo sobre el sacrificio. Hace un año, quizá hubiera creído esa versión, pero la terapia me dio herramientas para reconocer la manipulación. La historia de mi familia requería que creyera que querer respeto básico en mi propia casa era egoísmo, que esperar que los adultos se mantuvieran solos era cruel, que negarme a financiar los sueños de otros era abandono. Ya no creía nada de eso. Pero la verdadera prueba de mi determinación llegó 6 meses después, a las 2 de la mañana, cuando Madison me llamó llorando. Laura, necesito ayuda. Me senté de golpe, alerta. ¿Qué pasa? ¿Estás lastimada? Estoy embarazada, dijo entre sollozos. Las palabras me golpearon como un puño en el estómago. Madison, desempleada y soltera, iba a tener un bebé. ¿Estás segura? Pregunté. Dice 3 pruebas. Fui a la clínica. Estoy segura. ¿Quién es el padre? Un tipo que conocí en un bar, ni siquiera tengo su número real. Mi corazón se rompió por ella. Esto era exactamente el tipo de crisis en la que mi familia se especializaba, la que requería rescate inmediato de alguien más. ¿Qué necesitas? Pregunté, sabiendo de antemano la respuesta. No puedo pagar un bebé, Laura. Apenas puedo pagar mi comida. Necesito dinero para el médico, necesito un lugar donde vivir con un bebé, solo, necesito ayuda. Ahí estaba. La emergencia que justificaría todo, la crisis que haría que yo fuera la villana si no corría al rescate. Y por primera vez, respiré hondo y recordé lo que había aprendido. Ayudar no significa sacrificarse hasta desaparecer. Esta vez, no podía ser parte del patrón de rescates que mantenía a mi familia dependiente de mí. No era egoísmo, era sobrevivir y enseñar límites, incluso si dolía. Respiré profundo y dije con calma. Madison, voy a ayudarte, sí, pero no como antes. No voy a asumir tu vida ni tus problemas. Esta vez hay condiciones claras. ¿Condiciones? Sollozó, pero es un bebé. No puedo hacerlo sola. Exacto, asentí. Es un bebé, y eso significa responsabilidad. Ya no puedo cargar con todo como si nada. Tienes que tomar decisiones, encontrar trabajo, planear tus gastos y buscar un lugar donde vivir. Yo puedo apoyarte con lo básico del médico y algunas necesidades iniciales, pero el resto depende de ti. Ella me miró con ojos grandes, llenos de miedo, como si el mundo se le viniera encima. Y lo estaba. Pero yo también sabía algo que ella aún no. La vida real no perdona la falta de preparación ni de límites. ¿Y Tyler? Pregunté, ¿piensa asumir alguna responsabilidad? No, dijo con voz temblorosa, él no sabe qué hacer. Suspiré. Claro. Siempre había sido yo quien resolvía todo, incluso los problemas de otros adultos. Pero no esta vez. Esta vez, yo iba a marcar las reglas y mantenerlas. Está bien, dije. Te ayudaré con lo urgente, citas médicas, pañales iniciales, algo de comida para el primer mes. Pero vas a buscar empleo y un lugar propio para vivir. Nada de quedarse en mi casa, nada de esperar que yo pague tu vida completa. ¿Entendido? Madison asintió lentamente, todavía llorando, pero esta vez con un atisbo de comprensión. Podía ver que empezaba a entender que el mundo no le debía nada y que la dependencia no era amor, ni protección, ni familia. Era un patrón que ella había aprendido a explotar. Laura, dijo entre lágrimas, ¿realmente puedes hacer esto sin sentir culpa? Sí, respondí firme. Porque esta vez no estoy actuando por culpa ni por miedo a que me odies. Estoy actuando por respeto hacia mí misma, y para enseñarte a vivir con responsabilidad. Pasaron las semanas,
y Madison empezó a buscar trabajo y planear su vida. No fue fácil, las llamadas al empleo eran frustrantes, y los primeros intentos parecían no funcionar. Pero por primera vez, ella tenía que resolver las cosas por sí misma, y yo solo estaba allí como apoyo, no como salvadora. Tyler también comenzó a ver la realidad. Comprendió que el amor no reemplaza la responsabilidad y que un matrimonio no puede sostenerse solo con sueños y expectativas ajenas. Poco a poco, él se hizo cargo de ciertos gastos, y Madison empezó a entender que esperar que otros paguen tu vida no es amor ni éxito. Mientras tanto, yo sentí algo que hacía años no sentía: paz y claridad. Pude dormir tranquila, trabajar tranquila, disfrutar mi casa y mis logros. Sin gritos, sin manipulaciones, sin culpas disfrazadas de familia. Era la primera vez que podía ver mi propia vida con límites claros y sin miedo. Y aunque Madison todavía tenía que aprender mucho sobre independencia y responsabilidad, por primera vez veía en ella el potencial de crecer. No podía salvarla de todo, pero podía dejar que aprendiera a levantarse por sí misma, y eso era suficiente. Porque, después de todo, amar no es hacer todo por el otro. Amar es enseñar, apoyar y dejar espacio para que cada quien aprenda a vivir su vida. Mi hermana embarazada, sola, desesperada, necesitaba que yo, su hermana exitosa, viniera a salvarla. Hace un año, habría corrido a abrirle la puerta de inmediato. Habría pagado todo, acompañado su embarazo y asegurado que no le faltara nada. Me habría convencido de que eso era lo que hacía una familia. Madison, lamento que estés pasando por esto. Y dije con voz firme pero tranquila. ¿Quieres que te ayude? La pregunta colgaba entre nosotras como un puente que podía cruzar o quemar. Sabía que esta vez no podía caer en los patrones del pasado. Puedo ayudarte a investigar recursos, continué. Medicaid para cuidado prenatal, WIC para asistencia de nutrición, programas de vivienda para madres solteras. Hay sistemas de apoyo disponibles. No es eso lo que quiero decir, sollozó. Y lo sabes. Lo sé. Madison, por favor, dije con calma. Pero tienes opciones. Si hay lugares a donde acudir, ayudas disponibles, programas que pueden apoyarte. No tienes que hacerlo sola, pero yo no puedo ser tu único soporte. El silencio del otro lado fue devastador. ¿Entonces esto es todo? Susurró. Mi propia hermana está embarazada y asustada, y vas a abandonarme. No te estoy abandonando, Madison. Dije con firmeza. Estoy rechazando habilitarte. Hay diferencia entre ayudar y rescatar. Colgó sin decir más. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, cuestionando todo. ¿Sería insensible? ¿Estaba abandonando a mi hermana en su momento más vulnerable? ¿Me había enfocado tanto en los límites que había perdido la compasión? Al reflexionar, encontré la respuesta. La compasión no exige sacrificar mi seguridad financiera ni mi bienestar emocional. Ayudar no significa asumir toda la responsabilidad de la vida de otra persona. Llamé a la doctora Chen para una sesión de emergencia. ¿Estás dudando de ti misma?, observó tras contarle la llamada de Madison. ¿No debería? Pregunté. Está embarazada y sola. Y sí, está sola, y tiene decisiones que tomar sobre su futuro. Puedes apoyarla sin rescatarla de sus responsabilidades. ¿Y si algo sale mal? Y dije, preocupada. ¿Y si no puede manejarlo? Laura, ¿y si sí puede? Respondió con calma. ¿Y si verse obligada a manejar su propia crisis es justo lo que Madison necesita para madurar de verdad? Era una verdad difícil, pero la doctora Chen tenía razón. Cada vez que había rescatado a Madison de las consecuencias de sus actos, le había impedido aprender a enfrentar situaciones difíciles. La había mantenido dependiente en lugar de ayudarla a ser independiente. Esa misma tarde hice algo que nunca había hecho antes. Investigué todos los recursos disponibles para mujeres embarazadas en la situación de Madison. Programas de seguro médico, asistencia alimentaria, ayudas de vivienda, capacitación laboral, clases de maternidad. Todo lo recopilé en un documento detallado y se lo envié por correo electrónico con un mensaje. Creo en tu capacidad para manejar esto.
Aquí tienes herramientas para ayudarte a tener éxito. No respondió. Durante los meses siguientes, supe cómo avanzaba a través de los canales familiares. Madison había solicitado Medicaid y WIC. Se había mudado a un programa de vivienda temporal para mujeres embarazadas. Incluso consiguió un trabajo de medio tiempo en un centro de cuidado infantil donde podía llevar al bebé. Lo estaba manejando. No perfectamente, no sin dificultades, pero lo estaba logrando. Mis padres, mientras tanto, también se estaban adaptando a su nueva realidad. El trabajo de medio tiempo de papá se convirtió en un empleo de tiempo completo cuando su jefe reconoció su experiencia. Mamá descubrió que disfrutaba la entrada de datos y hasta consideró regresar a la escuela para capacitarse en computación. También ellos estaban manejando su vida. Los encuentros familiares de los que me enteraba por mi abuela eran más pequeños, más tranquilos, con menos drama, menos crisis financieras y más conversaciones sobre la vida real de las personas en lugar de sus emergencias. No me invitaban a esos encuentros, y eso dolía. Pero tampoco me pedían que los financiara, los organizara ni arreglara problemas ajenos. Estaba aprendiendo a vivir con el dolor sin perder mi paz, apreciando finalmente el espacio que había ganado para mi propia vida. Por primera vez, entendí que poner límites no quita amor ni compasión, simplemente protege tu vida mientras das herramientas a otros para que aprendan a valerse por sí mismos. Y eso, más que cualquier dinero o sacrificio, era la verdadera libertad. Los meses siguientes fueron un verdadero cambio. Madison estaba aprendiendo a manejar su vida paso a paso. No todo era perfecto. A veces se atrasaba con los pagos del programa de vivienda, se sentía abrumada con su trabajo de medio tiempo y los estudios prenatales. Pero cada obstáculo lo enfrentaba por sí misma. Yo no estaba allí para resolverlo, y por primera vez, ella estaba empezando a tomar responsabilidad real. Recibía actualizaciones de manera indirecta, por mensajes de su amiga, por noticias que llegaban a través de mi abuela, o por llamadas rápidas de Tyler. Cada reporte era un recordatorio de que mi decisión había sido la correcta, aunque todavía doliera verla luchar. «Oh, Laura», me dijo Tyler un día, «está aprendiendo a manejar las cosas, de verdad. No como antes, cuando todo dependía de ti». Sonreí, pero con tristeza. Sí, lo estaba haciendo. Madison estaba creciendo a golpes de realidad, aprendiendo lo que yo había aprendido años antes. Mientras tanto, mis padres también estaban cambiando. Papá ya no se quejaba de cada detalle, y mamá incluso encontró satisfacción en sus tareas de oficina. No era la vida perfecta, pero todos estaban encontrando su lugar sin que yo tuviera que sacrificarme por ellos. Un día, me llegó un mensaje de Madison. «A Laura, gracias por la información que me diste. Estoy empezando a entender cómo manejar esto. Sé que no podía seguir dependiendo de ti». No era una disculpa, ni un intento de manipularme. Era una señal de que estaba tomando las riendas de su vida. Por primera vez, me sentí orgullosa de ella por lo que hacía, y no por cómo yo podía arreglarlo. Mientras tanto, yo reconstruía mi rutina diaria. Mi trabajo seguía siendo demandante, pero ahora mi tiempo y energía eran solo míos. Podía dormir, comer tranquila, organizar mi casa y dedicarme a mi bienestar sin sentir culpa. Incluso empecé a hacer cosas que había dejado de lado durante años: clases de yoga, un curso de fotografía, pasar tiempo con amigos que no tenían agendas familiares problemáticas. Cada pequeña acción reforzaba que poner límites no era egoísmo, sino supervivencia y autocuidado. Pasaron 6 meses. Madison dio a luz a un bebé sano. No fue fácil. Hubo noches sin dormir, momentos de pánico y lágrimas, pero lo logró sin que yo tuviera que rescatarla. Tyler también empezó a comprender la dinámica familiar, y aunque todavía había tensión, aprendió a no ser parte de las exigencias de mi familia. Mis padres, viendo cómo sus hijas manejaban la vida de manera independiente, empezaron a respetar los límites que había impuesto. Dejaron de llamarme a diario para reclamar dinero, dejaron de intentar manipular con culpa. Habían aprendido que yo ya no era su salvadora constante, y aunque les costó, empezaron a aceptar que la vida podía seguir sin que yo financiara cada crisis. Mi abuela, como siempre, me recordó algo fundamental. «Oh, Laura, lo hiciste bien. Ayudaste cuando era necesario,
pero también enseñaste responsabilidad. Eso es amor verdadero. Y tenía razón. Mi amor por mi familia no significaba destruir mi vida, ni permitir que se aprovecharan de mí. Madison estaba aprendiendo a vivir, a enfrentar la realidad y a ser madre sin depender completamente de mí. Mis padres estaban encontrando su lugar sin arrastrarme con ellos. Y yo finalmente estaba en paz. Aprendí que poner límites no disminuye el amor, solo lo hace más saludable. Que a veces, la mejor forma de ayudar a alguien no es resolverle la vida, sino darle las herramientas para que la resuelva por sí mismo. Que el respeto y la responsabilidad son la base de cualquier relación duradera, y que mi paz mental no tiene precio. Esa fue la verdadera lección que tardé años en aprender. El amor no siempre significa sacrificio extremo. A veces significa soltar, observar y permitir que otros crezcan por su cuenta, mientras tú finalmente respiras, vives y construyes tu propia felicidad. Un año después de mi ultimátum, me encontré con Tyler en una cafetería del centro. No era el Tyler que había conocido durante los últimos años de caos familiar. Se veía relajado, tranquilo, casi aliviado, como si por primera vez respirara sin el peso de las expectativas de Madison. Laura, dijo, acercándose a mi mesa con cierta timidez. ¿Cómo estás? Bien, respondí, sonriendo levemente. Te ves bien, me dijo, y algo en su voz transmitía sinceridad, no el tono nervioso que solía usar cuando hablaba de su relación con Madison. Y gracias, me siento bien, contesté, sorprendida de lo mucho que eso reflejaba mi vida en ese momento. Quería agradecerte por, dijo él, y levantó una ceja, como buscando las palabras correctas. ¿Por qué? Pregunté, curiosa. Por la conversación que tuvimos sobre límites. Cambió mi vida, me explicó. ¿Cómo así? Pregunté, inclinándome un poco hacia adelante, interesada en su respuesta. Me di cuenta de que estaba a punto de casarme con alguien que esperaba que yo resolviera todos sus problemas mientras ella no contribuía a ninguna solución. Eso no es una verdadera pareja, Laura. No es sociedad, no es respeto mutuo, dijo, con una claridad que me hizo sonreír de satisfacción. ¿Estás viendo a alguien ahora? Pregunté, con genuino interés. Y sí, en realidad sí, respondió. Alguien que trabaja igual que yo, que paga sus propias cuentas, que me trata como pareja, no como una cuenta bancaria. Sonreí, genuinamente feliz por él. Era bueno ver que Tyler también había aprendido la lección de cómo deben funcionar las relaciones. Eso suena maravilloso, dije. Por cierto, el bebé de Madison es hermoso. A veces publica fotos. Mi corazón se encogió un poco. No había visto fotos de mi sobrino, ni siquiera sabía si era niño o niña. Pero la manera casual en que Tyler lo mencionó me indicó que Madison estaba lo suficientemente bien para mantener su vida y su presencia en redes sociales. ¿Está bien? Pregunté, preocupada a pesar de todo. Por lo que puedo ver, sí, dijo él. Está aprendiendo a manejar todo. El bebé parece saludable y feliz. Cuando Tyler se fue, me quedé sentada en la cafetería durante un largo rato, pensando en decisiones y consecuencias. Mi decisión de establecer límites había tenido un precio: relaciones rotas, reuniones familiares de las que no formaba parte, un sobrino al que tal vez nunca conocería completamente. Pero también trajo consecuencias por las que estaba profundamente agradecida: seguridad financiera como nunca había tenido antes, paz en mi propia casa. Relaciones basadas en respeto mutuo en lugar de dependencia económica, y un sentido de autoestima que no dependía de lo útil que fuera para los demás. Manejé de regreso a mi casa tranquila, preparé la cena para una persona y me acomodé para ver una película que había elegido sin consultar los gustos de nadie más. Mi teléfono no sonaba con emergencias familiares. Nadie me pedía que resolviera sus problemas ni que financiara sus sueños. Por primera vez en mi vida adulta, vivía para mí misma, no para la aprobación de otros. Sí, a veces se sentía solitario. Sí, había momentos en que extrañaba la interacción familiar, incluso los conflictos. Pero también era auténtico de una manera que mi vida anterior nunca había sido. Cada pequeño gesto de independencia, cada noche tranquila,
Cada decisión tomada solo por mí misma me recordaba lo que había aprendido. El amor verdadero no significa sacrificar tu vida para cubrir las fallas de otros. Si esta historia te resuena, recuerda que poner límites no es egoísmo. A veces, la manera más amorosa de cuidar a tu familia es negarte a habilitar sus peores comportamientos. Puedes amar a alguien sin financiar su estilo de vida. Puedes apoyar a alguien sin perderte a ti misma en el proceso. Una verdadera familia celebra tus éxitos, no solo se beneficia de ellos. Soy Laura. Tengo 31 años, y finalmente aprendí la diferencia entre ser utilizada y ser amada. La lección me costó relaciones que pensé que nunca podría perder, pero me dio una vida que nunca supe que merecía. A veces, los límites más difíciles de establecer son con las personas que más amas, y esos límites pueden ser la clave para tu libertad, tu paz y tu felicidad.